Buenos días. Vamos a abordar hoy desde lo local uno de los grandes retos mundiales, la movilidad sostenible. Con esta mesa redonda recuperamos encuentros del diario, un formato que hemos creado desde Diario del Alto Aragón para analizar diversos temas de actualidad. Comenzamos con un análisis y propuesta de iniciativas contra la despoblación y hoy continuamos mirando un poco la situación de la movilidad en Huesca. Y también cuáles son esas medidas que podemos adoptar para conseguir esos retos de futuro. Nos acompañan en esta mesa redonda de hoy Fermín Serrano, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030. Muy buenos días. Buenos días. José Ramón Lasierra, que es director de la zona norte de Avanza, la empresa de transportes. Beatriz Rivas, intendente de la Policía Local de Huesca. Y Ana Loriente, que es la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad también del Ayuntamiento de Huesca. Así que vamos a plantear un poco cómo está la situación. ¿Nos movemos? Esa es la pregunta. ¿Nos movemos de forma sostenible, Ana? Pues nos movemos de forma sostenible, pero nos vamos moviendo cada vez más de forma sostenible. Esta ciudad empezó un cambio importante cuando decidió moverse hacia la peatonalización y hacia esa convivencia efectiva entre los peatones y los vehículos, y cada vez avanzamos más y de hecho el Ayuntamiento ha presentado en las diferentes convocatorias que ha habido ahora desde el Estado para los proyectos europeos para conseguir fondos, pues ha hecho una apuesta importante por ir andando hacia una movilidad todavía más sostenible de la que tenemos. Luego iremos desgranando un poco ese proyecto que habéis presentado. En el día a día, ¿cómo nos movemos? Bueno, el cambio ha sido sustancial, depende de qué franja de años nos queramos retrotraer. Evidentemente nos movemos de manera mucho más sostenible que hace 10 años. Pero creo que las cosas están avanzando muy deprisa. La irrupción de los vehículos de movilidad personal, el uso de la bicicleta como medio de transporte y no como ocio, creo que en estos últimos 5 años podemos decir que hemos dado un salto cuantitativo. José Ramón. Bueno, yo coincido con la apreciación que hacen en esta mesa. Desde luego la movilidad de hace unos años no tiene nada que ver con la que hay ahora. No va a tener nada que ver con la que se va a generar en un futuro, pero en un futuro muy, muy cercano. Lo comentábamos antes en los previos, el estándar que se está alcanzando en este momento con el tema de la movilidad, de la descarbonización, sobre todo en este sector de la movilidad, está marcando una base en la que va a ser, y espero que sea muy difícil, volver atrás. Va a marcar unos mínimos en el que el escenario es ilusionante desde el punto de vista de la movilidad, sobre todo del impacto climático, y que creo que va a haber un cambio importante en la vida y en la fisonomía de las propias ciudades. Fermín. Pues coincido. Ahí podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. El movimiento de personas y de bienes está mucho mejor que estaba y todavía tiene mucho que mejorar. Es uno de los sectores que más emite por sus propias características. Los coches cada vez contaminan menos, las bicicletas cada vez se usan más y desde luego que estamos en un momento muy importante para la industria y para la propia cultura y la sociedad, que entienden que nuevas fórmulas son más eficientes y son más necesarias para hacer esos retos a los que enfrentamos todos, ¿no? Y entonces los fondos europeos, las políticas, las leyes están todas en la misma dirección. Cada vez vamos hacia una movilidad más verde, más conectada, más inteligente y más sostenible. Bueno, y aprovechando que tenemos aquí al comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, ¿cuáles son un poco esos parámetros que se están planteando para esa movilidad sostenible y cómo se pueden aplicar en Aragón y concretamente en Huesca? Sí, en plano muy general, la Agenda 2030 nos viene a decir que todos, absolutamente todos, tenemos que ponernos manos a la obra para conseguir los distintos ODS, que todos los ODS están interrelacionados y que tenemos que trabajar en 3 dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. No podemos trabajar lo social sin lo ambiental, ni lo ambiental sin lo económico. Entonces, es un plan de acción que los gobiernos locales, que los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, también de Europa, estamos asumiendo como propias, como hoja de ruta. Y yo creo que los mecanismos que tenemos en Aragón están siendo muy eficientes. Nosotros siempre hablamos de conseguir un Aragón verde, social y digital. Además colaboramos con las entidades locales a través de la FAM para que cada ayuntamiento, cada comarca, cada
Diputación Provincial tenga sus políticas alineadas hacia los ODS, y en el caso de la movilidad pues se resume mucho con lo que estábamos diciendo: una movilidad más verde, más inteligente, más conectada, más sostenible y con las personas en el centro, para que el servicio y la movilidad sea mejor para el planeta y mejor para la salud de las personas. Bueno, de alguna manera la movilidad sostenible es una herramienta un poco transversal, ¿no?, para conseguir ese desarrollo sostenible al que aspira la Agenda 2030, ¿no? Pero bueno, al margen de la teoría, en la práctica lo que se traduce es mejora de la calidad de vida, de la salud, del medio ambiente y de la movilidad en sí misma, ¿no?, del movimiento diario, ¿no? Vamos un poco a descender a eso, ¿no?, a cómo nos movemos, los movimientos diarios y cómo se puede mejorar. Recientemente la nueva ley de tráfico ha rebajado los niveles de velocidad, ¿no?, los límites de velocidad. ¿Cómo contribuye eso también para la movilidad sostenible? Obviamente la reducción de la velocidad implica y afecta directamente a la emisión de menos contaminantes. Al reducir la velocidad se reduce también los contaminantes. Además, creo que ha sido una medida interesante. Huesca, la verdad es que nos ha afectado relativamente, porque ya habíamos el equipo de gobierno había optado por bajar o minimizar las velocidades ya en las vías, prácticamente todas las vías de un solo sentido de circulación y un carril. Algunas incluso convirtiéndolas en vías ciclables, con lo que teníamos parte del trabajo ya hecho. El impacto en la sociedad ostense ha sido mínimo porque ya lo tenían asumido, además de todo el entorno de la zona peatonal. Y luego, por otro lado, estas medidas, estas políticas de reducción de velocidad afectan, por supuesto, al tema medioambiental, pero también al tema de la seguridad vial. Quiero decir, no hay que pasar por alto que circular a velocidades más bajas implica un número menor de accidentes. Por lo tanto, yo creo que ha sido una política acertada y que vamos en la línea, desde luego. Y menos emisiones, quizá. Sí. Exacto. Menos emisiones, que además queda recogida esa aplicación y ir en la búsqueda de esa zona de bajas emisiones en el proyecto europeo que os comentaba al inicio de la exposición. En el proyecto europeo que denominamos Huesca InMotion, es un proyecto que contempla diferentes acciones para ir a esa convivencia de peatón y vehículos, pero además para cumplir con todo el tema medioambiental y para ir a una gran zona de bajas emisiones, pues para conseguir eso, ¿no?, para fomentar y poder llegar a cumplir medioambientalmente con todos los parámetros que nos están recomendando desde todas las instancias. Bueno, ese proyecto europeo que ha presentado el Ayuntamiento de Huesca, la zona de bajas emisiones, digamos que es un poco el núcleo central. Lo estamos viendo en grandes ciudades, pero ¿realmente es operativo en ciudades pequeñas como Huesca? Siempre es operativo ir a una mejora de la calidad del medio ambiente que redunda en la calidad de la vida y de los peatones y de las personas que viven en la ciudad. Da igual el tamaño de la ciudad, las cosas se hacen dimensionadas a ese tamaño. Por lo tanto, nosotros empezaremos con esa zona de bajas emisiones, como bien decías, en toda la zona centro, que ya tenemos bastante andado, y entonces hay que seguir andando para conseguir pues que esa calidad medioambiental que redunda en nosotros como habitantes de la ciudad pues sea un hecho. ¿Tiene sentido esas zonas de bajas emisiones en ciudades? Para mí no es que tenga sentido, es que es una base de futuro. O sea, la zona de bajas emisiones que recoge la normativa la actual para estos, digamos, el objetivo de más corto plazo, no es un objetivo para ahora, creo que es un objetivo de futuro. Si se prevé que, según los que manejan los grandes datos estadísticos, que en el entorno de un 20 años el 70-80% de la población mundial esté en el área de las ciudades más grandes o más pequeñas, a Huesca, en este caso una ciudad pequeña dentro de lo que es, le tocará su parte. La zona de bajas emisiones creará un futuro, creará un mínimo necesario para lo que pueda venir. Y no nos olvidemos que Huesca, como muchas otras pequeñas ciudades, no solo es la ciudad, es que tiene un área de conurbación importante que ejerce de atractor y de emisor de demanda. Creo que es muy importante el dar este paso y la apuesta en este caso de los responsables municipales en tomarse muy en serio estas políticas de las zonas de baja emisiones. Creo que es un avance de futuro muy importante. A nivel general, ¿cómo se va a ir plasmando ese tipo de
de iniciativas. A ver, yo creo que es muy importante entender la magnitud de las cosas. Frente a las muertes atribuibles a la contaminación del aire o del cambio climático, la contribución de una comunidad como Aragón, una ciudad como Huesca, es la que es. Pero eso no nos tiene que impedir reconocer que tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano. Y reconocer además, como bien se ha dicho, que Huesca tenía mucho trabajo hecho, que estamos avanzando, que estamos en la misma dirección. Entonces decimos, para la Agenda 2030 cada uno tiene que hacer la parte alícuota de lo que le corresponde. Ir todos en la misma dirección y no exigirnos más de lo que podemos hacer. Si estamos cumpliendo con lo que se nos pide, encantados. Además, con cargo a los fondos europeos, ya desde en el plan Fondos Europeos de Recuperación, el Plan España Puede, ya indica esas ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia para acceder a unos fondos que desde luego me parece perfecto que hay que presentarse y aprovechárselos porque son una financiación única, adicional, que va en una dirección que nos marca claramente hacia dónde van las políticas europeas, las misiones conjuntas y yo creo que es una propuesta que perfectamente de las que Huesca tiene que estar muy, muy orgullosa. Ojalá salga y cumpla los objetivos deseados. Bueno, dentro de ese plan hay otras propuestas, como por ejemplo poner un autobús eléctrico para la zona del casco, ¿no? Ana, es un poco la solución que ahora no tenemos, ¿no? Ahora no hay ningún tipo de transporte público en el casco. No, ahora no, primero no hay ningún tipo de transporte público y segundo no hay ninguno que sea sostenible o que cumpla con estos parámetros que estamos hablando y que vamos hacia esa sostenibilidad, ¿no? Era una manera de cubrir, o de cerrar varias expectativas. Por una, que toda la gente que vive en el casco pueda tener acceso no solo a los servicios públicos que hay fuera, sino a cualquier tipo de servicio, acercarles a otros servicios y desde luego acercar al resto de la ciudad también con un medio de transporte público al propio casco. Se dimensionó, se estudió, de la mano de Avanza hicimos una prueba piloto. Yo creo que todas las personas que lo pudieron ver se quedaron asombradas de que primero pues circulara porque no se había visto nunca, pero luego pues ver la calidad que tenía el propio vehículo, nada de ruidos, nada de emisiones. Quiero decir, creo que fue una prueba piloto que nos afirmó todavía más en buscar ese tipo de movilidad también para una zona como el casco que hasta ahora no tiene nada. Entonces es una apuesta clara dentro del proyecto europeo, pues porque así lo vemos. Bueno, José Ramón, ¿no? Tú nos puedes dar más detalles de cómo se puede hacer, porque vosotros lleváis el transporte público en la ciudad. Sí, bueno, nosotros llevamos transporte público en la ciudad. Como bien dice Ana, desde el primer momento hemos trabajado juntos, y quiero destacar que eso creo que es una de las cosas más importantes que pueden contribuir, si los fondos europeos acaban llegando como tienen que llegar, a que esto sea un éxito y que se implante. La parte de servicio, la parte de por donde tiene que circular un vehículo, al margen de condicionantes técnicos, es lo que corresponde a la representación municipal. Nosotros tenemos que apoyar con nuestro expertise, con todo lo que sepamos. A nivel de Avanza, si me permitís, llevamos ya 4 años con un proyecto de diversificación energética en el que nos pusimos como objetivo testar los vehículos, todo lo que había en el mercado. Los hemos probado todos, bien en Zaragoza como banco de pruebas, bien en ciudades más pequeñas como el de Huesca, que ha estado también en Ávila, para tener de primera mano los resultados. Este es el fruto de poner aquí en Huesca un vehículo que entendimos que era viable, lo hemos probado, como dice Ana, yo creo que la respuesta ha sido más que satisfactoria. El compromiso, y creo que saldrá, si los fondos europeos tiran para adelante, funcionará. La parte de emisiones, obviamente, es un vehículo 100% eléctrico, es cero. Es cero también porque en el origen de la energía que utilizaremos y que utilizamos en este momento para cargar por nuestro propio pool, nuestro concurso es certificado 100% de origen verde, o sea, garantizamos que la electricidad nosotros que vaya a utilizarse también aquí. Va a suponer un cambio en la parte de comunicación con el casco más céntrico, con la red de autobuses que va a coordinarse y sobre todo, bueno, pues el gran problema que vimos los primeros días es que el autobús no lo oía nadie.
Entonces, bueno, habrá que ir con un poquito de cuidado para que alguien se entere. Sobre todo también en calles estrechas, que justo la puerta, ¿no? Sí, bueno, pero aquí contamos con el inestimable apoyo y las soluciones de la parte del servicio de policía municipal, que sinceramente el primer día que empezó lo vio todo, no hay ningún problema, lo solucionamos. Digo, pues perfecto. Si el autobús pasa y me dices que lo solucionas, allá vamos. Y yo creo que será un proyecto interesante. Y bueno, me gustaría decir que ha generado mucha expectativa en la provincia. Lo conoce Ana porque estuvimos viendo mucha gente, ha generado bastante expectativa en la provincia. Bueno, ¿y cómo cambiará eso la movilidad de los vecinos del casco? Porque, quiero decir, ahora entre zonas peatonales, calles estrechas... Sí, bueno, entendemos como zona peatonal, lo que pasa que, claro, que no conozca Huesca, a lo mejor se hace una idea equivocada de lo que sería una zona peatonal. Es una zona de tráfico restringido, quiero decir, en muchas de las calles no existe la plataforma única y hay, pues bueno, como en todas las ciudades de España que cuentan con esa zona normalmente coincidente con el casco histórico, con el centro de la ciudad, pues con vehículos que están autorizados. Evidentemente hay que convivir, la vida sigue, hay que hacer cargas y descargas, hay que entrar a hacer, pues bueno, a continuar con la vida, ¿no? Entonces, esto debería de servir para que muchos de los accesos que a día de hoy se están realizando al interior de lo que es esa zona, pues se hagan a través del vehículo eléctrico, ¿no? Del transporte público. Por otro lado, además tendremos que seguir avanzando en esa línea, es decir, tendremos que dar un paso más. Ya hace bastantes años que se implantó la zona peatonal y habrá que darle una vueltecita más de tuerca si tiramos adelante con buscar un espacio, una ciudad amable, una ciudad libre de coches, en la medida de lo posible. En fin, yo creo que nos queda un poco la evolución, ¿no? Un poco la evolución de esa zona. ¿Y cómo se va a trabajar otros modos de transporte? Los patinetes, las bicicletas, también hay dentro de ese proyecto se incluye la ampliación de carril bici. Bueno, un poco cómo se va a plasmar eso. Hemos presentado dos proyectos el Ayuntamiento. Por un lado, hemos presentado uno que tiene que ver con el turismo y con actividades que redundan en fomentar el turismo y en tener en cuenta al turista que hemos visto que, pues no sabemos si debido a la pandemia o no, pero el turismo de interior se está moviendo más y hemos tenido un incremento que hemos querido también trabajar y reflejar para posicionar a Huesca como sitio receptor de turistas, y por otro lado el de movilidad que hemos comentado ya. En ambos se han recogido actuaciones de movilidad en torno al tema de la bici que me comentas. Entonces, el proyecto de turismo recoge la ampliación de esos carriles bici en dos vertientes. Por un lado, la conexión de toda la red ciclable que hay, de la que ya existe, que hay 12.800, casi 13 kilómetros ya de carril bici. Quedaría con unos 5 kilómetros más que recoge el proyecto, quedaría conectado toda la red ciclable de la ciudad, y por otro lado una conexión entre todas las albercas que hay, que potenciamos pues lo que he empezado diciendo, que era el turismo. Por lo tanto, sí que la bici es uno de los vehículos que desde luego tomará protagonismo, no solo como hasta ahora de ocio, sino pues como comentaba antes la intendente, pues ya se está usando la bici para el día a día y para desplazarnos en las ciudades, y desde luego en el proyecto quedan recogidos los dos marcos para tenerla en cuenta y para poder funcionar con ella. ¿Cómo se recoge un poco, Fermín, a nivel general, ¿no? La presencia que debe tener la bici, los patinetes, este tipo de modos dentro de la movilidad urbana? Bueno, primero que me gustaría destacar es que todo esto que está pasando no son ocurrencias, no son cosas aisladas, sino que son parte de una política y de una evidencia científica y un consenso entre muchas partes, un diálogo que a lo mejor los ciudadanos no ven, pero que es inevitable reivindicar y poner en valor, ¿no? Se habla de los fondos europeos que tienen 30 componentes, que cada componente tiene sus justificaciones ambientales, sociales, económicas para hacer las inversiones y las reformas que se están haciendo, y que al final se aterrizan a nivel de municipios con este tipo de infraestructuras. El uso de un tipo de movilidad u otro tampoco es una ocurrencia. Si se pone un autobús eléctrico es porque es parte de una política, porque hay parte de una coherencia entre todos los agentes y porque se puede llevar. Me lo llevo a un momento a la política aragonesa con el nuevo mapa concesional. También se habla de
de usos de vehículos eléctricos en áreas urbanas, en algunos casos para llegar a esas zonas donde nos está llegando taxis a demanda. Este tipo de cosas, insisto, viene a reflejar un trabajo de búsqueda de eficacia, de eficiencia, de dar el mejor servicio a las personas, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se plasma para que la movilidad los ciudadanos lo entiendan? En el caso de los patinetes o de las bicicletas, creo que es un ejemplo perfecto de la responsabilidad que todo ciudadano tiene con respecto a la Agenda 2030. A la hora de tomar un coche o circular de una forma, o de comprarse una prenda de vestir u otra, o de comprar un producto alimentario u otro, tenemos que ser conscientes de que todas nuestras actividades tienen una repercusión global. Algo que ahora en la pandemia hemos visto lamentablemente, que todas las actuaciones individuales tienen una repercusión global o macro o a nivel nacional. Por ejemplo, con contagios, pues con la movilidad igual. No tenemos que mirar para otro lado, y lo que decíamos antes, que los ayuntamientos o las administraciones autonómicas tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano, también invito a que los ciudadanos sean conscientes de que cogiendo una bicicleta o cogiendo un patinete en vez de un coche, pues a lo mejor reducen en varios kilos al año las emisiones de CO2, que no es nada comparado con las grandes potencias económicas mundiales, pero va en la línea de lo que todos estamos trabajando y lo que el reto global mundial necesita, ¿no? Pero al final los carriles bici realmente dan soluciones, están preparados para una movilidad cómoda en bicicleta, y lo mismo un poco con los patinetes, porque el que va en patinete se encuentra con las quejas de muchos ciudadanos, los ciudadanos un poco. Es necesario, ¿no?, ahondar un poco en esa regulación del uso de la bicicleta y de los patinetes. Desde luego, es decir, estamos en un momento complicado. Las normativas, como todos sabemos, son lentas, es decir, los cambios son lentos, pero los cambios de normativa son especialmente lentos. Todo lo contrario de lo que nos está ocurriendo, estamos yendo muy deprisa. La movilidad sostenible, la irrupción, como digo antes, de los vehículos de movilidad personal, el uso de la bicicleta como medio de transporte está yendo a una velocidad de vértigo. No estamos llegando a adaptar la realidad normativa a la realidad actual. Entonces estamos un poco en el momento complicado. Los vehículos de movilidad personal, por un lado, tienen conflicto con los peatones, porque ahí son el elemento distorsionador y el peligroso, pero sin embargo son el elemento vulnerable frente a los vehículos. Entonces nos encontramos en un tierra de nadie en el que es complicado. Yo creo que lo fundamental, aparte de que la normativa salga pues con seguridad, de que se van a dotar a estos vehículos pues bueno, de una normativa que recoja todos los parámetros que tiene que recoger, de casco, de límites, en fin, de visibilidad en la noche, que parece que estos vehículos no llevan luces, la mayoría, pueden circular por las vías 30. Entonces estamos en un momento complicado, pero creo que fundamentalmente el problema lo tenemos de concienciación. Es un vehículo que puede alcanzar 25 kilómetros por hora. Es decir, no, y la bicicleta, que también parece que es un vehículo que no puede hacer daño, a un peatón le puede infligir bastante daño en un accidente. Entonces creo que hay que ser consciente de lo que llevamos, de que estamos desde luego participando en buscar una ciudad, como he dicho antes, más amable y desde luego libre de emisiones, pero claro que llevamos un vehículo en nuestras manos y que desde luego podemos producir daño a otras personas. Entonces tenemos que adaptarnos, pues eso, a circular una sola persona, que vemos en algunas ocasiones pues malos usos de estos vehículos, circular con los sentidos que llevan las vías, es decir, ahí nos encontramos nosotros ahora en un momento bueno, complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegará. La gente ha apostado por estos medios de transporte y creo que poco a poco iremos centrando la situación, y bueno, desde luego la normativa tiene que llegar, y tiene que llegar para unificar. Claro, lo difícil es aplicar las normas en el día a día. Sobre todo cuando no existen. Claro, porque te encuentras al patinete que le da miedo, o a la bicicleta que le da miedo ir por la carretera y entonces por la calzada y se sube a la acera, al peatón que Correcto. protesta. Hay muchos accidentes y siniestros. No.
Por suerte no. Aquí en Huesca la verdad es que no tenemos vehículos de movilidad personal ni bicicletas, tenemos alguno, pero desde luego no es un índice para nada alarmante, al revés. Con la cantidad de vehículos, de este tipo de vehículos que vemos circulando, no hay. Los usuarios suelen ser precavidos, pero sí que es cierto que a veces detectamos alguna infracción que desde luego tenemos que sancionar o proponer para denuncia, como no puede ser de otra manera. Pero sí que es cierto que tendremos que empezar a pensar que son vehículos que van a tener que circular por las vías ciclables o por las calzadas, porque el carril bici, tú con el carril bici no puedes llegar a cualquier sitio, puedes llegar a determinados lugares, pero luego si vas a trabajar o a tu casa, en tu casa no sales si tienes un carril bici. Tienes que buscar pues, los itinerarios que tendrías que hacer con cualquier otro vehículo. Entonces ahí sí que hay que sentirse, pues eso, responsable de que estamos haciendo uso de vías públicas en las que tenemos que convivir todos. Y los peatones exactamente lo igual. Quiero decir que evidentemente es el elemento más vulnerable, pero bueno, también vemos peatones circulando por los carriles bici, por ejemplo. Quiero decir que, también. Es decir, yo creo que es un trabajo sobre todo de concienciación, un trabajo de explicar que aquí estamos todos, que estos vehículos han venido para quedarse, y aumentar, y que entonces tenemos que adaptarnos todos. No vale porque no, yo soy peatón. No, todos tenemos que adaptar la situación a esta nueva situación. Bueno, este proyecto se ha presentado a los fondos europeos, está valorado en 3,2 millones y aspira a conseguir 2,7. Tenemos claro que lo vamos a conseguir. Si no se consigue, ¿se podrá desarrollar igualmente? Yo creo que el ayuntamiento ha sido muy realista en la solicitud que ha hecho y con un compromiso firme. Ya sabéis que además las acciones que hay que ejecutar llevan un plazo muy concreto. Es un plazo de 2 años y hay que tener la mayoría un tanto por ciento, de un 60% comprometido antes de abril del año que viene, que es el 2022. Por lo tanto, el ayuntamiento en esa redacción del proyecto ha sido ambicioso, desde luego, como estamos viendo con las acciones que estamos contando, pero realista en poder ejecutarlas. Bueno, yo quería saber, José Ramón, si el transporte público está preparado para abordar todo este reto de la movilidad sostenible y hacia dónde va a ir un poco el sector. El transporte público, de viajeros en este caso, que Sí. es lo que me toca, está preparado para afrontar lo que viene para adelante. Nos estamos preparando, como comentaba antes, el caso nuestro avanza, ya llevamos casi 4 años con un proyecto definido, con personas responsables, trabajando solo para la transición energética. Hemos visto venir, y así se está comprobando, que la descarbonización en este caso de la movilidad, es un hecho, creo que irreversible, que es algo que salte algo como las crisis estas ahora energéticas o de componentes, yo creo que es irreversible. Entonces, estamos preparados para prepararnos para lo que venga. Lo que viene es cierto, y algo parecido a lo que comentaba Beatriz sobre el tema de la normativa, es que quizás en el momento en el que estamos, y quizás Fermi pueda apoyar, las expectativas que generamos quizás vayan más rápidas que lo que la realidad del mercado, de la propia industria fabril, puede ir absorbiendo. De hecho, aquí, pues cuando trabajamos la prueba del autobús que comentaba Ana, pues no fue quiero uno y mañana, ha habido que ir con unos pasos. Estamos preparados sobre todo para analizar, para trabajar con la otra parte, que son nuestros clientes, pero es la administración, que creo que nunca se había trabajado como se está trabajando en estos momentos, para ir juntos de la mano, conseguir llegar la movilidad a donde tiene que estar, a los parámetros, las expectativas que tanto las normativas o las recomendaciones europeas nos marcan, como lo que la ciudadanía está percibiendo. Antes se hablaba, decía Fermín, de la percepción del usuario, de lo que le implica cualquier acción que tiene. La parte buena es que todos estamos viendo a nuestros hijos que ya les está entrando a calar esto, con lo cual difícilmente vamos a poder defraudar esas expectativas con la gente que viene. Yo creo que estamos preparados sobre todo para empezar a trabajar en el momento que tengamos. La verdad, yo personalmente no me crearía excesivo problema el decir, oye, ¿dónde tenemos que ir y cómo lo vamos a afrontar? Hablábamos antes de vehículos eléctricos. En ese sentido, se está trabajando también mucho desde la empresa privada, ¿no? Las empresas privadas, el vehículo eléctrico quizás es el que en este momento está más en el candelero, el que está más desarrollado. Hay otros tipos de energías, como la del hidrógeno que se ha comentado, el gas. El vehículo eléctrico en este momento quizás es el que está más desarrollado, primero porque está más enfocado a flotas cautivas, como es el entorno de las flotas del servicio de las ciudades. Se está trabajando mucho con el hidrógeno, pero sobre todo el eléctrico. El eléctrico en este momento ya hay una panoplia de autobuses ofertados en el mercado. Ya no son los precios que eran en aquel momento, que no sabías si era más barato comprarte un autobús o un avión, porque eran
por la tecnología. Ya se está aterrizando, ya hay compromisos muy importantes, como conocemos el del Ayuntamiento de Huesca, el de Zaragoza con sus inversiones. Otros ayuntamientos en España están trabajando en inversiones muy fuertes, están muy de la mano con los fabricantes, que están comprometiendo toda su capacidad productiva en que esos vehículos puedan llegar en los momentos donde tienen que estar, aportando cada día eficiencia a todos sus sistemas, sobre todo las baterías. En un principio las baterías eran un problema, siguen siéndolo, pero ya no de la magnitud que en su momento era. Cada día esto va un paso más adelante, el paso coge más terreno al futuro, a lo que estamos esperando, y yo creo que esto va a llegar antes quizás de lo que todos tardarán. Yo creo que va a llegar muchísimo más rápido si sabemos hacer las cosas bien y si trabajamos conjuntamente administración y empresas. Bueno, ¿y qué papel puede jugar la tecnología del hidrógeno? Tenemos en Huesca, en el Parque Tecnológico Hualca, la Fundación del Hidrógeno, un centro puntero a nivel europeo en esta tecnología. ¿Qué papel puede jugar en la movilidad? Es uno de los vectores fundamentales para la transición verde y además Europa ha apostado ya definitivamente, al igual que otras regiones, pero yo creo que tenemos que destacar que Europa está ahora a tope con esto. Huesca, además, y Aragón tenemos una experiencia envidiable para todos por el liderazgo que ha supuesto la Fundación Hidrógeno desde hace ya casi 20 años. Como otras tecnologías, efectivamente, pues le falta una madurez, le falta un montón de ingeniería y de desarrollo y detrás, en lo que se está trabajando, yo creo, le falta, pero esta apuesta, este momento en el que estamos de decir, oye, apostamos directamente por esto, va a suponer, yo creo, un antes y un después, porque se dan una serie de condiciones habilitantes que se resume mucho. Cada vez tenemos más energías renovables y una de las motivaciones es poder hacer ese uso de las energías renovables cuando tenemos demasiadas. Para eso sirve el hidrógeno verde. Faltan subvenciones e incentivos a las empresas de componentes, de ingeniería, del transporte para que hagan pruebas y cada vez son mayores. Dentro del Plan España hay un componente dedicado a esto, por ejemplo, también. Cada vez está más concienciada también por parte de la ciudadanía y ha visto ya pilotos que le permiten entender las cosas, y yo creo que hay que seguir en esas líneas, en pequeñas líneas o en centros demostradores o sitios estratégicos que pueden ser, yo que sé, las montañas, para demostrar que el hidrógeno verde también está aquí para quedarse. Y tampoco me voy a extender mucho, pero en Aragón, insisto, voy a destacar dos líneas. Una de las que estamos trabajando desde hace años es en liderar la cooperación interregional, lo que se llaman valles del hidrógeno, y hemos estado liderando una plataforma de especialización inteligente interregional para estos temas. Se ha traducido esto ahora en los fondos europeos en una iniciativa, una estrategia también promovida que se ha dado los poderes a la Fundación Hidrógeno para liderarlo, donde están decenas y decenas de industrias, empresas, centros de conocimiento, muchas del sector de automoción, para consolidar ese valle hidrógeno y generar más hidrógeno, transportarlo, hacer demostradores en ferrocarriles, en trenes para transporte de mercancías, de personas. Insisto, hasta ahora era muy caro, pero gracias a una serie de condiciones se están reduciendo los costes y cada vez más empresas están apostando por ello, y creo que va a ser un ejemplo más de la apuesta, de cómo la transición verde va a suponer para Aragón y para Huesca una oportunidad para atraer inversiones, para atraer talento y para mantenernos, en este caso además, en la cabeza. Estamos muy bien posicionados, con mucho trabajo hecho, y vamos a seguir ahí. Bueno, de hecho se está empezando a aplicar en empresas, ¿no? En determinadas empresas ya se está utilizando o se están planteando proyectos de futuro. Recientemente se presentó uno, por ejemplo, para aplicar la tecnología del hidrógeno, ¿no? En las fábricas, en distintas empresas de Aragón. Tampoco voy a dar nombres, pero empresas del transporte que están renovando flotas hacia lo eléctrico, pues también tienen generación y pruebas piloto. Empresas de carretilleros para temas de logística, que también es muy importante.
en formación, centros tecnológicos, empresas están instalando gas, hidrogeneras también están cada vez más capacitadas e invirtiendo, porque ven, y no es porque, de nuevo, no es que sea una ocurrencia, es una política estratégica a nivel europeo y aragonés, y nos sobran los argumentos y tenemos el consenso y todas las partes estamos en una situación privilegiada. Bueno, y en una provincia como Huesca, que tenemos una gran extensión y baja densidad de población, no sé si es más difícil crear un transporte sostenible, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a tener un transporte sostenible cuando hay poca población, ¿no? Se ha estado trabajando en los mapas concesionales. Bueno, a ver, yo lo primero que me gusta destacar y el carácter vertebrador del transporte, en este caso de autobús de por carretera, es mi terreno y lo quiero poner en valor. Difícilmente otro medio en Aragón, porque estamos hablando de Aragón, llega a los pueblos que puede llegar un vehículo con ruedas, o sea, y esto hay que tenerlo claro. Sostenible, esto irá al lado de los costes, pero al lado de los costes al final tiene como decía, una importancia relativa en función de lo que queremos hacer. El transporte será sostenible si los medios que se ponen a disposición de los usuarios es sostenible. Será más o menos eficaz en términos de uso por viajero. Esta es la parte que tiene que liderar pues la administración, que es la que tiene que ver, y al margen de que podamos ir de la mano. Los vehículos que se puedan plantear en cada momento, que tendrán que depender de lo que haya en la industria, o sea, no podemos plantear ahora, por ejemplo, un autobús eléctrico para que haga la línea, quiero decir, Jaca-Zaragoza, no está en el mercado todavía como asentado, habrá vehículos en pruebas, pero no está para salir. Entonces, en su momento será sostenible la producción de los kilómetros y del transporte de viajeros en función de qué es lo que pongamos encima de la mesa. Si no está ahora, lo que tenemos que tener en el objetivo es que el transporte y la movilidad es eso, movilidad, es algo que no está quieto, no es estático, pero tampoco puede estar quieto en su definición inicial. Aquí hemos lanzado un proyecto y nos quedamos aquí pues hasta dentro de 20 años, ¿no? Será esto sostenible si vamos incorporando a estos proyectos de movilidad de las personas, de acercar las personas de un punto a otro, con los productos que tengamos. Va a cambiar el paradigma de movilidad también. Quizás ahorraremos o se generarán menos kilómetros en vacío, menos kilómetros improductivos. Vamos a ir hacia un sistema de movilidad en el que se va a potenciar la movilidad personal dentro de la panoplia que tengamos, la intermodalidad, el big data, la digitalización va a tener importante, yo creo que va a ser los puntales sobre los que se sustente esta sostenibilidad, valga la redundancia, de la movilidad del futuro, y más si cabe en territorios despoblados. Movilidad a la demanda, facilidad de conexión con redes, facilitarle a una persona que diseñe su propio viaje, no como ahora un usuario tiene que coger, en el mejor de los casos, internet, y yo quiero ir de A a B y tiene que empezar a ver cómo me subo y cómo bajo. Ahora al revés, que yo creo que llegaremos a un punto en el que le vamos a dar la solución a la persona de cómo verse de A a B, bien con un patinete, bien con una bicicleta, con un carril, con un coche compartido, con un autobús, una intermodalidad con otros medios, ferrocarril, no sé, aviones. Creo que esto va hacia ese territorio. Allí estamos trabajando las empresas, nosotros estamos trabajando en esa línea muy clara, muy basados en la tecnificación, en la tecnología, en el big data y sobre todo la conectividad. Creo que va a ser el futuro de la sostenibilidad si ponemos los medios en cuanto a la tecnología, al vehículo. Bueno, se está trabajando en eso, ¿no? También desde el Gobierno de Aragón. Quiero destacar primero e insistir, la sostenibilidad no es solo el medio ambiente, la sostenibilidad también es la dimensión social. E igual que comentaba la concejala que las personas del casco urbano tienen acceso a una movilidad limpia, los ciudadanos de los pequeños núcleos de población de Aragón, que tenemos muchísimos, tienen derecho a tener ese carácter vertebrador. O sea, la movilidad es como un derecho, y en esa línea se está trabajando para llegar a los núcleos con más de 10 habitantes. Yo creo que es muy importante. A partir de ahí, la renovación de flotas, el uso de las tecnologías para la gestión inteligente de flotas, pero también las nuevas tecnologías para que el ciudadano pueda tener más facilidad de pago, más facilidad de gestión del servicio, un servicio más fácil para quien pueda hacer uso de esas tecnologías, por supuesto. Yo creo que es algo que ha llegado para quedarse.
las políticas van en esa línea, los mapas concesionales están ahí, se ha hecho un trabajo yo creo con todos, supone una eficacia, una eficiencia, y con el tema de conectividad también, que es algo que parece que mentira que todavía, bueno, soy informático y me cuesta todavía entender que haya problemas de conectividad, pero efectivamente hay, y además acelerado por los fondos europeos, el 100% de la población tendrá en 2 años acceso al menos 100 megabits por segundo, y en el territorio estaremos al 80, o sea que también habrá zonas que todavía tendrán problemas, pero cada vez más. Y además, vuelvo a insistir, tenemos mimbres en Aragón para tener espacios privilegiados de conectividad, pruebas de pilotos para nuevos modelos de coche conectado, pero también coches autónomos. Ahí quiero destacar, por ejemplo, lo que es el avance que ha supuesto Mobility City como laboratorio de pruebas que tendrá repercusión en todo Aragón, para traer la mesa de la automoción a Aragón y tener ahí un foro de discusión con todas las empresas. En fin, tenemos un montón de argumentos. Yo creo que queremos que destacar que estamos trabajando en muchos frentes, también en formación, en capacitar la FP para los propios trabajadores del sector, que tengan mayor valor añadido, mejores condiciones de trabajo gracias a la digitalización. Se está trabajando en todo y yo creo que estamos bien. Bueno, has incidido en varias ocasiones, ¿no?, en la importancia también que tiene que el ciudadano también esté un poco con la movilidad sostenible y se adapte a los cambios. En Huesca, bueno, antes de la peatonalización, con la costumbre de hacer el coso en coche, yo creo que, que los cambios van más lentos, ¿no?, los cambios sociales. Antes decía Beatriz que a veces los nuevos modos de transporte, los vehículos unipersonales, casi están más avanzando más rápido, ¿no?, de lo que quizá la mentalidad de acostumbrarnos a convivir con eso, ¿no? Eso en la ciudad un poco como ese cambio, lo estás viendo, ese, ¿no?, ese esos cambio cambios. de hábito hacia otro tipo de movilidad, que no es hacer el coso en coche, como dices, es hacer ahora el coso en pie. Yo creo que ahora cualquiera que paseamos por el coso vemos a mucha gente, vemos algún vehículo pues o bicicleta o vehículo de movilidad personal, pero se ve a mucha gente en pie. Entonces, en los cambios que estamos hablando, pues no dejamos de cambiar. Ahora, en coche ya nadie hace el coso, hace otras zonas, pero desde luego el coso no, pero sí se hace a pie, se ve mucha gente. Y lo que tenemos que incidir es en esas campañas de sensibilización de seguridad vial, ¿no? Pues que esa convivencia que haya entre el peatón y estos vehículos, tanto la bici como el vehículo de movilidad personal, sea una convivencia efectiva y respetuosa. Y eso se hace desde luego con las campañas o con trabajando desde muy pequeñitos. En los coles tenemos charlas y actuaciones en las que con los chavales está trabajando para que pues conozcan los pros y los contras de todos los cambios en la movilidad. Ellos ya también ven la ciudad de otra manera, ellos no han conocido el coche, muchos de los niños no han conocido los paseos de coche por el coso, y entonces ellos ya se están habituando de otra manera, y en ellos tenemos que hacer mucho hincapié. Quiero decir, hay que trabajar desde luego con toda la población, pero el futuro, que es ellos los que van a tener una parte muy importante, porque son los que van a convivir desde ya con todos estos cambios, pues trabajar con ellos para que desde luego no es lo mismo que alguien te explique como adulto algo, que llegue tu hijo a casa y te diga hay que ir andando, hay que, ¿no? Pues cívico, incívico, que me dice a mí muchas veces mi hija, mamá, hay que ser cívico, mamá, hay que... Entonces ellos ya están concibiendo la movilidad de otra manera, y ellos, esos cambios que para nosotros, pues claro, hablamos de cambios, ellos ya no lo ven como un cambio, ellos están creciendo en ese tipo de movilidad sostenible que hoy estamos poniendo aquí en la mesa. Bueno, recientemente se presentó también un proyecto también europeo que analizará un poco la situación de movilidad, los sistemas de movilidad de diversas ciudades. Huesca, ¿en qué podría ser un ejemplo, ¿no?, con el planteamiento que hay por delante, los proyectos que tenéis, en qué podría ser un ejemplo Huesca? Bueno, el proyecto de conectar el casco con esto es un ejemplo, es una apuesta por acercar la movilidad y esa vertebración dentro de la propia ciudad. La vertebración no tiene que ser solamente regional o nacional, también puede ser con unos medios de acorde a lo que en estos momentos se está requiriendo a la sociedad de sostenibilidad.
puede haber muchas cosas que se pueden copiar, igual que Huesca también puede copiar. Ahora mismo se está trabajando junto con la plataforma, ya lo diré, Huesca más inclusiva, con el tema con el ayuntamiento y nosotros, para un tema de identificar, no sé si lo digo bien, corrígeme Ana, de las zonas de aparcamientos para personas con necesidades especiales, vinculada a paradas próximas del autobús urbano, para facilitar a una persona que bien de dentro de la ciudad o de fuera sepa dónde hay una parada habilitada para sus necesidades, y que esté lo más cercana a una parada de autobús el que le interese para su desplazamiento. Eso es un proyecto, no es que sea interesante, yo creo que es, como diría mi hija, es muy chulo. Es un proyecto muy bonito que, cuando acabe de ponerse en práctica, y la lastra ha sido los componentes electrónicos, si no me fallan hasta este momento, pero va para adelante, es un proyecto que puede ser perfectamente extrapolable a cualquier ciudad con más o menos magnitud. O sea, todo lo que se intente hacer bien, que al final resulte bien, y si no resulta bien, tenemos aprendizajes para verlo, creo que es perfectamente extrapolable. El crear una red de transporte, el propio diseño de la red, de cómo se mueve en los hospitales para llegar, aquí uno de los usos que más se da al transporte público urbano es, perdón, con diferencia, es el transporte a los hospitales, a los centros de salud. Entonces, cualquier punto de estos creo que es más que extrapolable. Bueno, y con este proyecto, ¿cómo se puede mejorar el transporte urbano dentro de la ciudad? El transporte urbano de la ciudad, perdón. Nos hemos centrado antes en el casco, un poco el resto de la ciudad. Yo, a ver, para mejorar el transporte, para mí, en mi opinión, y sin querer invadir las parcelas que le corresponde a la administración, que al final es el que tiene que decidir un poco por dónde va y cómo funciona el servicio. La movilidad no es estática. O sea, yo creo que lo más importante dentro de cualquier paradigma, de cualquier proyecto de movilidad, en este caso el urbano de la ciudad de Huesca, es escuchar y ver. Nosotros hacemos todos los años unas encuestas de satisfacción de los usuarios, que no solo se pregunta cómo de buenos o de malos somos, sino, oiga, ¿y usted qué le requeriría más al transporte? ¿Qué opina? Hay, como todo en la vida, hay un abanico de cosas así. Unas son, se ponen a disposición en este caso del ayuntamiento, lo analizan, fruto de ellos es una de las modificaciones que se han hecho ahora para las paradas en el sector de los Olivos, que se ha modificado y que ha empezado. Se puede mejorar atendiendo, escuchando las necesidades de los usuarios en función de las disposiciones que tenga la administración, no pidiendo imposibles. Hay veces que salen cosas muy imposibles, pero sí que se puede mejorar. Todo tiene Claro, también mejora. depende, ¿no?, del uso que se le dé al autobús, ¿no? Porque de la misma manera que decía antes que estamos acostumbrados a hacer un coso, pues en Huesca a veces cuesta utilizar un aparcamiento privado o cuesta utilizar el transporte público. Quiero decir, si queremos tener un transporte público bueno, también tenemos que utilizarlo, ¿no? Esto es una navaja de dos filos, depende de cómo lo quieras coger. Yo tengo una frase de hace muchos años que para que una persona suba un autobús, ¿qué es lo primero que tiene que ver? Para mí lo primero que tiene que ver es un autobús. Claro. Pues lo primero que tienes que hacer es poner un autobús. Serás capaz de que suba gente o no suba gente. Dependerá del servicio que le das. Si el usuario quiere ir de A a B y tú pones el autobús que vaya de B a C, pues mira, lo siento, es que no has escuchado a tu cliente, ¿no? Entonces, yo creo que el servicio urbano rentable económicamente, todos sabemos que nunca va a ser, porque la tarifa, si no, sería disuasoria. Lo único que puede ser rentable es en transportar viajeros, en que los usuarios que lo utilizan tengan una satisfacción del conjunto. Ahora le vamos a decir si le gusta el autobús blanco, verde o azul, que tenga una satisfacción de eso e intentar, que cada año, cada momento, consigamos subir más usuarios al autobús. Para mí en este momento el reto es subir a estas nuevas generaciones, a los chavales de 14 a 17, 18 años. Creo que ese es el próximo reto, acostumbrarles, como decían antes de los ámbitos, que ya no conocen el hacer el coso en coche, que es una frase estampada en Huesca ya, que ya no conocen esto, que ahora tengan muy claro que se tienen que subir al autobús. ¿Cómo? Políticas tarifarias, algo tan... poner wifi en un autobús de estos, de decir, oye, mira, es que ya me conecto, como por desgracia van todos pegados eso puede ser un atractivo, sí, claro. Al teléfono. Hay muchas cosas de estas que se pueden ir haciendo para que esta gente suba. La rentabilidad del transporte va a ser la satisfacción del usuario, y que cada año podamos decir, oye, hemos incorporado al sistema público de transporte
un X% más de usuarios. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Yo quería que me hicierais cada uno un poco un planteamiento de qué soluciones, qué medidas se pueden adoptar a futuro, ¿no?, para conseguir ese reto que es mundial y local al mismo tiempo de la movilidad sostenible. Bueno, pues volviendo a poner primero a las personas, concienciar, formar, capacitar y acompañar a las que son nativos digitales y saben y están en ese paradigma mental de la sostenibilidad. Es muy fácil, pero es verdad que hay mucha gente que está fuera y que hay que darle una atención personalizada. Dentro de 50 años no habrá debate sobre según qué cosas, pero ahora mismo sí que tenemos que tener eso, ¿no? O sea, lo primero, un reto sobre de poner siempre a las personas en el centro de nuestras políticas y al quien más pueda darle más, pero a quien más lo necesite y acompañarle. Con respecto a las oportunidades de desarrollo económico para nuestra región, yo creo que dialogar y estar a la altura, desde las administraciones públicas, estar a la altura de lo que el sector productivo nos demanda, seguir siendo relevantes y aprovechar absolutamente todas las oportunidades para seguir trayendo inversiones, que en el fondo además esas inversiones suponen una mejora para la ciudadanía, con mejor empleo, con mejor calidad de vida para los trabajadores y con más riqueza social, intentar que esa transición verde sea justa. Y por supuesto que dar a entender que no es que sea una opción, sino que los retos globales están ahí, que tenemos que poner todos de nuestra parte y que estamos todos, digamos, en consonancia o con cierta coherencia dentro de un plan que lo podemos llamar Agenda 2030 o movilidad sostenible o como queramos, pero son partes que están todas interconectadas y que afortunadamente están todo el mundo ya trabajando en las mismas, con la misma brújula hacia el mismo sentido. José Ramón, ¿cuál es un poco ese dibujo que nos haces de futuro? Yo coincido y me quedo con la frase que ha dicho Fermín. O sea, lo más importante para mí, para el futuro de este tema, es poner al cliente, al usuario en el centro. Difícilmente le vamos a convencer de que haga uso de un transporte sostenible si no le solucionamos su necesidad en este momento de movilidad. Para mí eso es primordial. Muy importante en este momento, y creo que estamos dando un paso muy de gigante. Yo ya llevo cierto tiempo en este sector y quizás no había visto una temporada como esta, es el diálogo administración y operadores, lo que hablaríamos de los stakeholders, el diálogo que en este momento se está teniendo para esto, sin tener unas posiciones, digamos, de abusivas. Creo que es primordial en este momento. Aprovechar las oportunidades. Los fondos europeos para mí es una oportunidad, si se saben gestionar bien, como las que no he visto nunca. Creo que va a tener un carácter de transformador de la sociedad, de las ciudades, sobre todo en este momento muy importante, si sabemos llevarlo a cabo, tanto la administración como las empresas, aterrizar esos fondos, perdóname la frase, en el asfalto, en las ruedas, donde realmente se necesita. La formación que antes comentaba Ana, me parece, como todo en la vida, importantísimo que las nuevas generaciones tengan muy claro cuál es el paradigma de lo que queremos ir. Mira, ya no se puede hacer esto, pero porque ya no se puede hacer, hay que hacerlo de esta otra manera, porque es más sostenible y porque el mundo no se acaba en ti. En todos los demás tenemos repercusiones con los que tú hagas. Todo el mundo tenemos muchos derechos, pero nos paramos a pensar mucho y pocas veces en cuáles son las repercusiones en los demás. Yo creo que en este momento, si juntamos estas cosas, la movilidad sostenible del futuro de cara a cumplir los estándares, me atrevería a decir que está garantizado, siendo conscientes de que en este momento estamos atravesando un bache complicado. Lo que ha venido de la pandemia, hay estadísticas que en este momento el uso de los transportes públicos está a 10 puntos de lo que estaba en tiempos prepandemia, y sin embargo el uso del transporte privado, del turismo, ha duplicado, ha pasado del 24 al 48%. Ha duplicado el uso en este momento en áreas, pues no sé, Barcelona o Madrid, áreas de conurbación. Ese es un punto que tenemos que vencer, casi cueste lo que cueste. ¿Se espera de alguna manera que vaya revertiendo esa situación? No es que se espere, es que creo que coincidiremos en que es imperiosamente necesario. Llevábamos una trayectoria de favorecer entre todos, administración y todos, el uso del transporte colectivo. No lo hablo solo del autobús, metros, tranvías, del transporte colectivo, en favor de la sostenibilidad, del medio ambiente, de la calidad del aire. Tenemos en todos los sitios medidores de aire. Yo es que
hay proyectos, y conozco autobuses que incluso hacían la medición del aire por las zonas que iban pasando y lo reportaban a las estaciones de las ciudades. Esto, con el tema de la pandemia, con el miedo que en este momento está causando la situación de viajar pegaditos uno al otro, aquí estamos a una distancia, estamos seguros, está pasando factura todavía. Y eso, que el transporte colectivo no, bueno, tiene una de las tasas más bajas reconocida por el propio Ministerio de Sanidad español, del torno del 0,6%. O sea, tenemos que vencer este punto. Las empresas, los sistemas, la administración estamos trabajando en poner servicios, en mantener, pero nos está costando vencer esa parte que tenemos cada uno dentro de es que me da miedo. Señora, los protocolos de higienización creo que han funcionado como nunca. Ha puesto todo el mundo toda la carne que tenía en el asador, y en este momento creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para darle la vuelta a esta tendencia. Es insostenible que el turismo privado vuelva a duplicar su tasa de ocupación en las ciudades como estaba antes del periodo de la pandemia. Bueno, ¿cuáles son un poco esas medidas que crees que hay que adoptar? Bueno, en cuanto a mi campo, evidentemente nada más que estar de acuerdo en lo que comentan tanto Fermín como José Ramón, pero en cuanto a mi campo, yo creo que lo que pasa en lo local, que vamos a centrarnos en lo que sería en la ciudad de Huesca, yo creo que aparte de la labor pedagógica que tenemos que tener como administración, creo que pasa por ser capaces de transmitir al ciudadano que va a haber que hacer una concesión, que todos vamos a tener que hacer cesiones en este aspecto, que tenemos que darle una vuelta, evidentemente. Antes he hablado de la normativa de los vehículos de movilidad personal, pero nosotros tendremos que hacer un esfuerzo normativo también para adaptarnos con el tema de la zona peatonal, para adaptar, una vez que tengamos ya esa normativa estatal, adaptarlo a la idiosincrasia de nuestra ciudad, ¿no? Y dar también respuesta a las necesidades de los ciudadanos, de los comerciantes, de los repartidores y de las gentes que bueno, hacen uso de porque claro, el papel lo aguanta todo. Aquí podemos hablar de muchas cosas, pero luego el día a día hay que solucionárselo al ciudadano. Y creo que tenemos que saber transmitir que va a haber que hacer concesiones, que todos vamos a tener que ceder un poquito, que para estar todos en el mismo espacio vamos a tener que ceder y que vamos a tener que avanzar en esa línea. Entonces, pues tenemos que ser capaces de transmitir eso, y creo que el gran reto está ahí, en que todos seamos conscientes de hacia dónde hay que ir y querer ir todos, porque desde luego pues va a requerir un cierto esfuerzo. Pero bueno, creo que la receptividad de los CENS es buena y en eso estamos. Muy bien, gracias. Ana. Yo, en primer lugar, desde luego agradecer el trabajo que se hace con las instituciones y desde luego con la empresa privada, porque ha reportado en todos los proyectos que presentamos en cuanto a movilidad. Y luego, desde luego, poner el foco ya no solo también en las personas, que desde luego es el centro de nuestro trabajo y de nuestros servicios, sino también en que la movilidad es un paraguas o es un tema transversal a todas las políticas de desarrollo de las instituciones. Cualquiera de los sectores o cualquiera de los departamentos en los que se trabaje, se tiene que ir hacia esa movilidad sostenible y tiene que tener en cuenta que la movilidad está cambiando y que debe incorporar en sus proyectos y en todo el desarrollo esa movilidad sostenible, esa movilidad que tiene que ir a una calidad, porque al final la calidad de las personas, en este caso de los oscenses, desde luego se verá incrementada en tanto en cuanto esa movilidad sea un hecho. Nosotros cada día aprendemos en todo este proceso y en este barambán de cambio, que ya no son cambios, sino adecuaciones de lo que tenemos a potenciar toda la economía verde en todos sus sentidos. Entonces nosotros cada día aprendemos y en esa línea tenemos que seguir. Hemos empezado un camino, hemos apostado fuerte por conseguir la movilidad sostenible y por andar hacia esa movilidad, y en eso seguiremos, además con una vista muy próxima al mes de diciembre, a que se resuelvan los proyectos y podamos aplaudir y empezar a ejecutar por lo que os he dicho de tiempos. Así que en ello estamos. Muy bien, bueno, lo habéis apuntado ya, José Ramón. ¿De qué forma, de alguna manera, aprovechando que tenemos aquí representante del Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón y empresa privada del Grupo Avanza, de qué forma pueden colaborar las instituciones y las empresas privadas precisamente para conseguir todos estos retos?
No es el momento de la carta a los Reyes Magos, ¿no? No. A ver, yo lo he dicho antes y sinceramente no he visto, no recuerdo un momento de trabajar tan juntos y tantas sinergias. Se puede trabajar, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, escuchar, trabajar, dialogar, ver y ofertar. Y sobre todo pensar que el que viene al lado no va a contarte su película, su libro para generarse rentitos para él. Esto al final es una apuesta de futuro, que es una apuesta de futuro que nos va a las tres partes que en este momento has nombrado, que nos va a afectar a todos y que va a resultar y va a ser el resultado de lo que entre las tres partes en este momento seamos capaces de hacer. O sea que o vamos juntos aportando las empresas, en nuestro caso el expertise, todo lo que Huesca ha trabajado con nosotros, pero no ha trabajado conmigo, con mi equipo, ha trabajado con Avanza, con nuestros expertos en Madrid, igual que estaban en Madrid que en Málaga, que no fue lo que estábamos haciendo. Se ha puesto el expertise encima de la mesa del autobús autónomo que estuvimos probando en Málaga en circulación real, que ha sido el primero mundial y que ha causado un revuelo espectacular. Todo lo que podemos ir aprendiendo nosotros lo ponemos del lado de la administración, que al final son los que van a baremar que sí, que no, porque son los que tienen el feeling de las necesidades. Al revés, la comunicación tiene que ir en los dos sentidos. Lo que necesiten en tanto que, y lo que necesitan realmente, constato, preguntan, buscamos soluciones y entre todos poner encima de la mesa aquello que entre todos hemos considerado que es lo mejor para, en este caso, la movilidad en Huesca o en donde sea. Creo que es el trabajo que estamos haciendo y, salvo que me contradigan, creo que es la mejor manera de llevarlo a cabo. Bueno, desde las administraciones también, ¿cómo estáis trabajando con la empresa privada? Bueno, la Agenda 2030 es un elemento facilitador de las alianzas entre todos los agentes. Ya el ODS 17, que se firmó en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, decía que era necesaria la colaboración entre países, pero también la colaboración entre administraciones de distintos niveles, entre el ámbito privado y el privado, que necesitamos movilizar más recursos. ¿Eso en Aragón en qué se traduce? En algo que siempre reivindicamos: Aragón, tierra de pactos, tierra de consensos, tierra de escuchar, y estamos convencidos que esa predisposición y esa práctica que por la vía de los hechos estamos consiguiendo está suponiendo un factor de competitividad sostenible y de salir mejor o antes de la crisis provocada por la pandemia, que lo peor parece que ya ha pasado, antes que otros territorios. Aquí tenemos un clima continuo y casi obsesivo de diálogo social, de hablar entre administraciones, entre departamentos, que también a mí como comisionado me toca coordinar todas las políticas de todos los departamentos. Todos los días, o sea, y es algo que en Aragón no nos cansamos de reivindicar porque es una realidad, no es que no lo estemos inventando. Cada política sectorial, cada estrategia, cada departamento, podemos hablar del hidrógeno o de la movilidad sostenible en general o del desarrollo sostenible más en general todavía, todas las políticas están yendo de la mano con ONGs o representantes del tercer sector, ambientalistas, representantes sociales, los sindicatos, las empresas implicadas y los centros de conocimiento, centros tecnológicos, universidades también, para esas evidencias científicas, las administraciones. Y en nuestra administración en la misma línea que dice Fermín, pero además recordando pues todos los consejos o ponencias en los que hay representación de todos los agentes sociales de la ciudad y desde luego de la empresa privada. No se puede hacer nada, nunca se ha podido hacer nada yendo solo, pero desde luego en estos momentos aún menos. Todos debemos poner ese grano de arena que sumará un montón y que es por lo que se tiene que construir, pues trabajando desde luego en coordinación. Sería imposible o impensable que una de las partes o una de las patas que tiene que ser importante en el desarrollo se crea que ella sola va a algún sitio. Eso es impensable. Hoy en día nadie va solo a los sitios. Tienes que ir de la mano, desde luego, con todos los agentes implicados. Es la mejor manera, primero, porque parte de esos agentes son los que te hacen llegar su demanda y sus necesidades y es lo que puedes canalizar. Y segundo, porque tú no tienes todos los recursos a tu disposición. Debes contar, desde luego, con los privados para acceder a esos recursos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones, porque realmente con vuestra presencia hemos podido, bueno, pues desde analizar los retos un poco que se plantean en Europa con Fermín Serrano, con el comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, hasta descender un poco a lo local, ¿no? A la calle, un poco cómo es la movilidad en la calle, con las aportaciones de Beatriz Rivas, intendente de la Policía Local. Muchas gracias también, Ana Loriete, que nos has expuesto un poco todos los proyectos del Ayuntamiento, y José Ramón La Sierra, que realmente también los que llevan un poco el transporte en la calle, ¿no? Los que movís a los viajeros. Bueno, pues con estos retos nos quedamos de la movilidad sostenible y llegamos ya al cierre de estos encuentros del diario. Gracias a todos.